Buenas tardes. Bueno, abrimos la Biblia en Marcos, capítulo 7. Nos quedan los últimos versículos antes de llegar al capítulo 8. Y hoy nos falta para terminar este capítulo desde el versículo 31 hasta el 37. Así que vamos a leer ahí. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y también este pasaje, vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Versículo 29, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús hasta ahí. Ya viene la parte de la alimentación. Esa hoy no la vamos a ver. Hasta ahí. Bien, entonces tenemos dos pasajes que complementan el mismo relato. Pero vemos que en el Evangelio de Marcos se centra en uno de los milagros que Jesús hizo. Recordemos que el capítulo 7 comienza con este nuevo enfrentamiento de los religiosos con Jesús. Comienza con la tradición de los ancianos, de los fariseos, de los religiosos, y ellos vienen y señalan a Jesús y a sus discípulos de que ellos no guardan estrictamente las tradiciones de los ancianos. Ellos estaban en un enfrentamiento abierto con Jesús. Cada cosa que Jesús hacía, ellos buscaban si había en eso, en sus dichos o en sus acciones, algo que pudieran señalarlo como un pecado, como una falta. Ellos tenían en su corazón decidido matar a Jesús. Ya lo habían rechazado. Salvo pocas excepciones dentro de los religiosos que conocemos por el relato de la Biblia, como José de Arimatea y como Nicodemo, que reconocieron en Jesús a el Salvador enviado por Dios. ¿Sí? Recordamos aquellas palabras de Nicodemo: sabemos, y lo dice
en plural, sabemos, nos damos cuenta. Y él está hablando de su grupo. ¿Y cuál era el grupo de Nicodemo? Los fariseos. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no es enviado por Dios. Así que en un primer momento, el cuerpo de fariseos, los religiosos, identificaron las obras de Jesús y dijeron, opa, este hombre tiene que venir de Dios, porque la evidencia de sus milagros era contundente. Estaba dicho, estaba profetizado, Isaías 35, que estas cosas iban a pasar, estos milagros, que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a andar, un montón de milagros que eran señales sobre el tiempo de la venida del Salvador. Pero ese pasaje habla de dos momentos proféticos. Uno es el que se está cumpliendo en este tiempo, cuando Jesús viene por primera vez a la tierra y hace estas señales, estos milagros, y hay un tiempo futuro en el que nuevamente esto va a suceder, pero es cuando Jesús vuelva a la tierra y tenga el reinado de este mundo en sus manos, ¿sí? Actualmente el reino de Jesús no es de este mundo, como él bien lo aclara. Mi reino es de los cielos, un reino celestial. Dios reina en los cielos. Este mundo hoy no está gobernado por Dios, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las noticias que rodean o que podemos ver son siempre tragedias, problemas, guerras, hambre, un montón de cosas. Todas situaciones que no están en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, pero es el producto de lo que los seres humanos hemos hecho con este mundo, dejando a Dios de lado, ¿sí? Porque los gobernantes en este mundo no es que siguen los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, para ser gobernantes justos. No, eso no sucede. Cada gobernante, cada país tiene sus intereses y está por encima de los demás. Y así está funcionando el mundo. Entonces, esa es la situación que vivimos. Ahora, en la profecía, Dios había dicho que el Salvador, que el Mesías, el ungido, el Rey de Israel, iba a llegar sobre este mundo y un día va a tener un reino de justicia sobre este mundo. Y ahí van a pasar muchísimas cosas que hoy no pasan, ¿sí? Ahora, la primera venida de Jesús fue un anticipo de cosas que van a estar en el reino de Dios. Entonces, cuando la gente leía esos capítulos de las profecías, podía identificar que Jesús era el cumplimiento. Ahora, lo que no veían ellos es que eso que estaba haciendo Jesús llegara a generar un reino, porque ellos no veían que Jesús fuera una persona que estuviera hablando con poder para que sus seguidores tomaran las armas para liberarse de los romanos. Al contrario, veían en Jesús un mensaje de humildad, de compasión, de misericordia, de ayudar a los demás. Y los religiosos en Israel no estaban acostumbrados a esto. Por lo tanto, cuando ven a Jesús, en una primera instancia, esas palabras de Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no es enviado de Dios. En un primer momento, aquellos religiosos se dan cuenta de que Jesús tiene que venir de Dios. Pero como no cuadraba con su idea de que ya tenía que reinar, porque no entendían pasajes de la profecía que decía que el Salvador iba a ser entregado en manos de pecadores, que iba a sufrir, que iba a morir. Entonces, esa idea que ellos tenían de que cuando llegara el Salvador, el Rey, iba a conquistar el mundo, no cuadraba con la actitud de Jesús, que cuando alimenta a las 5.000 personas, dice en Juan capítulo 6 que, viendo Jesús que quieren apoderarse de él para hacerlo rey, ¿qué hace Jesús? Se va. Entonces,
la gente empieza a ver los milagros de Jesús y empieza a identificar lo que las Escrituras decían. Tiene que ser Él. Vamos a hacerlo rey entonces. Pero no entendían que la misión de Jesús no era en ese momento venir a gobernar este mundo. Porque no puede haber un reino de justicia sin una cruz. No puede pasar todo lo que está profetizado que va a pasar un día, que vamos a ver los que hemos creído en Cristo, ver por primera vez en la tierra un reinado justo. Eso lo vamos a ver en la segunda venida de Jesús. Eso no podía pasar si antes Jesús no iba a la cruz. Jesús había venido para que a ese reino tú y yo y todos los que creemos podamos entrar. Pero nadie puede entrar a ese reino, como Jesús lo dijo, si no nace de nuevo. Si no recibe de Dios una nueva vida. Con esta vida natural que todos nacemos, no podemos entrar al reino de Dios. Dios dice eso claramente. Y ninguno de nosotros puede entrar a ese reino de Dios con nuestro pecado, con nuestra injusticia natural, con lo que somos. Ninguna persona honesta en este mundo se puede considerar bueno. El que es honesto consigo mismo tiene que darse cuenta que fallamos muchísimas veces, aun cuando queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo, muchas veces. Y delante de Dios no nos podemos presentar como la mejor persona de este mundo y esperar que Dios diga, bueno, vas a entrar a mi reino, porque eres la persona más intachable de este mundo. No. Dios estableció que sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay perdón de pecados. Por eso, para que ese reino celestial llegara a este mundo, para que llegue un día a este mundo, antes ese rey tenía que pasar por los sufrimientos de la cruz, que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos ser condenados por nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia. Dios dice eso, que ni tú ni yo somos buenos, que no somos lo suficientemente buenos como para compararnos con Dios y que Dios nos diga, hiciste más bien que mal, así que estás perdonado. No, porque eso no es justicia. Nadie puede presentarse delante de un juez y decir, bueno, es cierto que yo cometí tal delito, pero no me ponga preso porque he hecho más cosas buenas en mi vida que cosas malas. Si alguien hiciera eso, ese juez, si dice, bueno, no sé, Rubén, aunque hiciste este delito, como has hecho muchas cosas buenas, te absuelvo de este delito. ¿Eso es justicia? No. Si aún los seres humanos nos damos cuenta que alguien que viola la ley debe pagar, ¿cuánto más nosotros frente a un Dios santo? Dios es completamente santo y ve nuestro pecado y no puede pasarlo por alto. No puede decir, has hecho lo suficientemente, has hecho un montón de cosas buenas y eso te absuelve de lo malo. No. La ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado. Entonces, el pago justo que Dios establece por nuestros pecados es que debemos morir. Pero morir no es solamente morir físicamente, como todos probablemente muramos si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia, sino es la separación de Dios. Nacemos separados de Dios. Estamos separados de Dios naturalmente, porque estamos espiritualmente muertos. No tenemos esa vida que Dios da, esa comunión con Dios. Necesitamos ser creados nuevamente por obra de Dios, por ese milagro que es nacer de nuevo, recibir el perdón de Dios y esa nueva vida que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo primero que todo ser humano necesita recibir de Dios, el perdón y la salvación, la nueva vida para poder entrar a ese reino. Pero como nuestro problema es que no podemos entrar a ese reino porque nuestros pecados nos separan, Dios estableció desde la eternidad un plan que era salvarnos a nosotros. No porque lo merezcamos,
sino porque Dios es así. Es tan incomprensible para nosotros que alguien nos pueda amar de esa manera, que esté dispuesto a hacerse hombre y a dejar que lo claven en una cruz y morir siendo castigado por el Padre, por Dios, y cargar nuestros pecados. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados. Todo lo que tú y yo somos, todo lo que pensamos que desagrada a Dios, todo lo que hacemos, todo lo que decimos que está totalmente en contra de lo que es Dios, fue cargado en Jesús en la cruz y fue castigado como si lo hubiera hecho Jesús, aunque Él es santo y Él nunca se contaminó con nuestro pecado. Dios lo castigó a Él para que tú y yo ahora podamos ser perdonados. Ya alguien pagó nuestra deuda delante de Dios y es Jesús. Este Jesús que está en este relato vino a este mundo a hacer eso, a pagar nuestro pecado en esa cruz. Pero estos religiosos veían a Jesús y se daban cuenta que tenía que venir de Dios, pero no encajaba con la idea de que tenía que morir. Por lo tanto, ellos querían un Salvador no de sus pecados, sino querían un Salvador político. Lamentablemente, los religiosos en Israel no se daban cuenta que eran tan pecadores como el resto del pueblo. Ellos pensaban que estaban bien con Dios porque hacían muchas cosas e incluso agregaban cosas para mejorar supuestamente los mandamientos de Dios, como esta tradición de lavarse de esa manera las manos. Y ellos acusan a los discípulos de Jesús de que no hacían como decían las tradiciones. Y Jesús los confronta y le dice, pero ustedes, aún con sus tradiciones, no cumplen la palabra de Dios. Es peor, por cumplir las tradiciones, quebrantan los mandamientos directos de Dios. Ustedes están condenados al igual que el resto y no se dan cuenta. Entonces, eso generaba en esta gente un enfrentamiento y generó un rechazo ante la evidencia. Este hombre viene de Dios, pero no cuadra con lo que nosotros queremos, lo rechazaron. Por lo tanto, ya tenían decidida su muerte y estaban constantemente buscando ocasión para acusarlo de algo y tratar de llevarlo frente a las autoridades romanas para que lo mataran. Por eso este enfrentamiento que hubo allí, y luego Jesús se aparta, sale de la región de Israel y va hacia territorio gentil. Los gentiles son los que no son del pueblo de Israel, los que no son judíos. Allí se dirige Jesús. Y Jesús quiere tener un tiempo en el que aislarse un poco de toda esta aglomeración de personas, porque el día a día de Jesús, que se relata en las Escrituras, en este momento era, Jesús se levantaba y cuando alguno lo veía, empezaba a decir, allá está Jesús. Y ahí la gente empezaba a llegar, y se formaban multitudes alrededor de Jesús. Y Jesús comenzaba a predicarles, a enseñarles la palabra de Dios y a sanar enfermedades. Pero Jesús también hacía eso para mostrar quién era Él, que era el Salvador enviado por Dios, pero también estaba preparando a estos discípulos y quería enseñarles. Por eso en este momento se aparta, sale de Israel, se va a esta región y allí tenemos el relato de esta mujer que viene a rogar por su hija, que ya lo vimos la semana pasada, que le dice, te ruego que sanes a mi hija, que está poseída por un demonio. Y Jesús hace este milagro para ella. Ella reconoce en Jesús a alguien que aquellos religiosos habían rechazado. Ellos llegaron al punto de decir, lo que Jesús hace, lo hace por el poder de Satanás. A tal punto insultaban a Dios, diciendo honrar a Dios, insultaban a Dios diciendo que Jesús obraba sus milagros, no por el poder de Dios. Claro, no tenían forma de tapar, ¿no? Es como tratar de tapar con un dedo el sol. Es imposible. Bueno, como era imposible, lo que inventaron fue esto, decir, Jesús no viene de Dios, está al servicio de Satanás. Es una blasfemia tremenda contra Dios.
Y ellos decían esto. Ahora esta mujer que no conocía, que no era del pueblo de Dios, que era una mujer pagana, o sea que adoraba estatuas, era idólatra, no conocía el Antiguo Testamento, que era la parte escrita de la Biblia que estaba en ese momento, reconoce en Jesús a alguien enviado por Dios. Y viene y ruega desde la humildad de reconocer que no merece el favor de Dios, pero lo pide. No viene en base a decir, como yo soy de Israel, ayúdame. No, yo sé que tú fuiste enviado a Israel primero y no lo merezco, pero te ruego que tengas misericordia de mí. Y Jesús alaba la fe de esta mujer, porque con tan poquito que había escuchado de Jesús, la luz de Dios había llegado a la vida de esa mujer y ella no cerró su corazón, no se obstinó y no dijo no como la mayoría de Israel, como la mayoría de los israelitas, sino que lo reconoció, lo adoró y pidió misericordia y Dios hace este milagro. Jesús le dice, anda que tu hija ya ha sido curada. Y así fue. Y entonces Jesús está en esa región y aquí los versículos que nos tocan hoy dice que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea que Jesús sale de esa región y empieza de a poco a regresar hacia el mar de Galilea, hacia Israel. ¿Sí? Hay algunos comentaristas que piensan que el tiempo entre que Jesús salió hacia afuera de Israel y volvió, pueden haber llevado hasta unos 6 meses. Jesús en ese tiempo se apartó de todo ese bullicio de gente que lo buscaba, pero lo buscaba no por una necesidad espiritual, sino por un beneficio material. El que iba a Jesús era sanado, ¿sí? Pero la mayoría de las personas eran sanadas y se iban sin darse cuenta que el mayor problema de nosotros, los seres humanos, no es si estoy enfermo, si tengo una enfermedad terminal o no. Es mi condición espiritual delante de Dios, cómo estamos. Y los israelitas en su mayoría no estaban despiertos a esa realidad. Consideraban que como eran descendientes de Abraham, estaban bien con Dios. Y estaban igual que nosotros. Nacemos separados de Dios. Y Jesús entonces se aparta de allí y está este tiempo en el que también precisa enseñar a sus discípulos, completar la enseñanza que Jesús les está dando, porque ellos son los que van luego a predicar desde Jerusalén, Samaria, el resto del mundo. A nosotros nos llegó el Evangelio, esta noticia de Dios, gracias a que Dios preparó a aquellos 12 hombres. Los preparó, les enseñó y los mandó por el mundo. Y hasta acá, a un lugar tan chiquito del mundo como Uruguay, tan pequeñito, tan insignificante para muchos, tenemos la bendición de que podemos abrir la Biblia porque Dios permitió que llegara hasta nosotros el Evangelio, la buena noticia de Dios. Esa buena noticia es que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere darte vida. Por eso que hizo Jesús en la cruz. Entonces Jesús está completando ese tiempo y así que viene pasando por esas ciudades, dice por Decápolis, que era una región en la que habían 10 ciudades, ¿sí? Pero no eran de Israel. O sea, eran ciudades en las cuales cada ciudad tenía sus dioses a los que adoraban, ¿verdad? Sus estatuas. Y ahí, ese tiempo de Jesús, de pasar un poco desapercibido, vemos que se termina, porque el pasaje en Mateo dice que las multitudes, una multitud de gente,
llega hasta Jesús. Marcos se enfoca en un milagro, pero ese milagro fue uno de muchos milagros que Jesús hizo cuando llegó a esa región, que todavía no era, estaba todavía en territorio extranjero. Y aquella gente que no era de Israel, escuchó de Jesús, vio algunos de sus milagros y empezaron a buscar a Jesús. Por eso dice que trajeron a muchos que tenían enfermos y que fueron sanados. Y Marcos, entonces, el pasaje que estamos estudiando se enfoca en una persona. Traen una persona, dice, y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sin duda que la gente consideraba que para ser sanado necesitaba que Jesús tocara a esa persona. Por eso le rogaron eso, pon tu mano sobre él. Pero como vemos en la variedad de milagros, Jesús no usó un único método, pero sí un mismo poder, el poder de Dios. Jesús sanó a la distancia, como en el caso de la hija de esta mujer que estaba en los versículos anteriores, que le dice, anda porque ya el demonio ha salido. Ha salido porque Dios dio la orden, Jesús dio la orden, y a la distancia el demonio obedece, sale de esa niña. ¿Sí? Ahora esta gente viene y dice, pon tu mano sobre él, sánalo. Y lo primero que podemos destacar en este pasaje es la actitud de esta gente. Allí había una persona que era sorda y probablemente, como dice tartamudo, que lo que quiere decir es que no es que realmente era tartamudo, sino lo que nosotros conocemos como una persona tartamuda, sino que su sordera no le había permitido hablar correctamente, ¿verdad? Porque para uno aprender a hablar necesita escuchar. ¿Sí? Hay personas que tienen sordera, pero han logrado hablar algo por imitar el movimiento de los labios y tratar de hacer un sonido, pero no conocen el sonido correcto y por lo tanto hablan como pueden hablar, ¿no? Esa era la situación de esta persona. No podía hablar correctamente porque no escuchaba. Así que era una persona que ni siquiera podía venir y pedir por él mismo. Estaba en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Tener una discapacidad en aquel entonces era lapidario, era terrible. En la sociedad antigua, personas con discapacidades, muchos los consideraban como malditos por los dioses. En Israel consideraban que los que tenían este tipo de enfermedades es porque Dios se las había mandado por su pecado. Pero la realidad es que cuando uno piensa por qué hay enfermedades de este tipo en el mundo o cosas aún más graves, la única explicación que existe es que estamos en una tierra que está maldita por el pecado. Dios dice que la tierra, que en todo nuestro planeta, está bajo maldición por el pecado original de Adán y Eva. Por lo tanto, la enfermedad es consecuencia natural de la degradación que tiene este mundo y la degradación que tienen naturalmente nuestros cuerpos. Por eso hay personas con enfermedades incurables, hay tanto dolor en este mundo. Y esta persona tenía esta discapacidad. No sabemos si era de nacimiento o quedó sordo, eso no lo dice el relato, pero lo que sí sabemos que en la antigüedad tener una situación de estas era terrible, porque no había realmente ayuda, ¿sí?, organizada para este tipo de personas. Hoy en día nuestras sociedades tienen, en general, para personas con discapacidad, por lo menos una pensión, que podemos discutir si es miserable o no, que generalmente lo es,
pero es algo. Antes no había nada de eso, ¿sí? Entonces, esta gente sobrevivía de la limosna, de que hubiera gente que dijera, pobre loco, toma una monedita, ¿sí? Sobrevivía así, sobrevivía que alguien pasara, lo viera y dijera, toma un pedazo de pan. Así sobrevivía esta gente. Este era un hombre que estaba en una desgracia total. Pero allí se relata que hubieron personas que se interesaron por esta persona. Y ellos son los que lo traen a Jesús. Cuando esta gente, que no dice quiénes son, no sabemos si eran familiares, si eran conocidos de él, conocidos seguramente, pero no nos dice quiénes eran, si eran amigos, familiares. Saben que allí está Jesús en esa región, que la gente empieza a ir porque sabe que Jesús ha hecho milagros, lo ven ahí y tienen misericordia de esta persona. Lo llevan a Jesús. Lo traen a Jesús. Y esta es una primera cosa que nos deja una enseñanza, ¿no? Esta gente, que conocía muy poquito seguramente de Jesús, reconoció que Jesús era alguien que podía ayudar a esta persona. Y eso también es algo que nos habla a nosotros. Hay mucha gente, como este sordo, que ni siquiera puede ni sabe que hay alguien que puede ayudarlo. Y no estoy hablando solo de lo físico. Dios tiene poder para sanar, sí. Pero mucha gente tiene necesidad, todos tenemos una necesidad, mejor dicho, delante de Dios, pero la mayoría de las personas de este mundo desconoce eso. No sabe que delante de Dios es un pecador condenado. Pero tú y yo, al leer la Biblia, podemos conocer y saber que quienes nos rodean tienen una necesidad delante de Dios. Y es nuestra responsabilidad tener esta actitud, primero, de orar a Dios por estas personas. Porque el único que puede cambiar tu vida es Dios. El único que puede hacer algo por ti que tenga valor eterno es Dios. ¿Sí? Capaz que el mejor estado del mundo te puede dar muchas cosas, ¿no? Hay países en los que hay una renta universal para personas que no tienen trabajo y esa renta les alcanza para vivir. Pero eso no soluciona lo más importante, que es nuestra situación delante de Dios. Y la mayoría de las personas ignora esto. Ahora, nosotros que hemos reconocido delante de Dios que precisábamos el perdón de Dios, también tenemos que tener esta actitud de buscar a estas personas y acercarlas a Jesús. Primero acercarlas en oración, pero también hablarles e invitarlos, traerlos, llevarlos, visitarlos, compartir la palabra de Dios. Es la forma de acercar a Jesús. Es el único que puede hacer algo por nuestra eternidad, por nuestra alma. Así que estas personas traen y dice allí, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Vienen a Jesús y le piden, le ruegan que lo sane. Y lo segundo que podemos ver aquí, además de la actitud de las personas, es la actitud de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? Dice ahí, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas. Jesús lo primero que hace es tomar a este hombre y llevarlo consigo aparte. Lo saca de esa multitud, ¿sí? No se imagina, toda la gente rodeando a Jesús, los discípulos ahí, esta gente se acerca y le pide, pon tu mano sobre él. Creían que Jesús con poner su mano sobre él podía sanarlo. Era eso, era 10 segundos nada más, no queremos molestar, 10 segundos, pon tu mano y ya está. Pero Jesús lo toma aparte. Y eso
nos muestra cómo es el corazón de Dios. Para Dios no somos un número de la multitud, no somos uno más. Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros y Dios está dispuesto a tener tiempo personal con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Lo saca del ruido de esa multitud, lo lleva aparte. Y hay algunos detalles aquí que son muy interesantes, ¿no? Porque Jesús, como hemos dicho, podía sanar con tocarlo, podría haber hecho esto y haber seguido sanando a otro o haber hecho otra cosa. Pero Él lo toma aparte. Le está diciendo, mira, tú eres importante para mí. No eres uno más de la multitud. Seguramente en la autoestima de este hombre se sentiría un cero a la izquierda, no valgo nada. Soy un despreciado de la sociedad, no tengo valor para la sociedad, no puedo hacer nada prácticamente. Pero Jesús le está diciendo, aunque la sociedad te considere que no vales nada, para mí sos importante. Lo toma aparte, le muestra que cada uno de nosotros tenemos para Dios un valor infinito, aunque no nos den ese valor en esta sociedad. Pero Dios quiere que aprendamos esto. No importa cómo nos valoren los demás. Lo importante es que Dios sí te valora, Dios te ama, Dios me ama. Dios nos da un valor y el valor que Dios nos da es el máximo valor, es la sangre de su Hijo. Tenemos para Dios un valor infinito. Y uno se mira y dice, pero yo no valgo nada. Pero Dios establece ese valor. Dios nos mira y a pesar de que somos tan pecadores, para Dios somos preciosos. Dios quiere rescatarnos y puso que el valor de tu vida es la sangre de Jesús. Así que lo toma aparte y ahí comienza a hacer algunas señales que son para tratar con este hombre. Uno puede imaginarse lo nervioso que estaría, toda la situación de él, ¿no? Que lo saquen aparte, que esté delante de Jesús, quizás está con miedo, no sé, no sabemos todo lo que pasaría por la mente, por el corazón, los sentimientos de este hombre. Pero Jesús, primera cosa que hace, se comunica con él. ¿Cómo se comunica Jesús con un sordo? Con señales. Lo primero que hace, le toca sus oídos. Dice que tocó sus oídos. Le está diciendo al sordo, yo sé lo que te pasa. Yo sé cuál es tu problema. Tu problema físico, sí. Tengo el diagnóstico. No preciso un análisis de sangre ni de nada, no. Yo sé lo que pasa en tu vida, te conozco. Otra de las cosas que hace es escupir. Y esto para nosotros es como raro, ¿no? Porque escupir. Bueno, en la antigüedad existía la creencia de que la saliva tenía propiedades curativas. Ahora, Jesús no lo curó con saliva, no es lo que dice acá, sino que a este sordo hace esto, escupe, muestra saliva y después toca su boca. ¿Y qué le está diciendo? Sé que sos sordo, sé que no puedes hablar, te quiero sanar, te voy a sanar. Estas señales que Jesús hace, que para nosotros como que, ¿qué es esto? Escupir, después lo toca. Lo que está mostrando, le está dando señales para que él entienda qué es lo que va a hacer Jesús con él. Conozco tu problema, no escuchas, no puedes hablar, te voy a sanar. Y otra señal más, ¿qué hace Jesús? Levanta sus ojos al cielo. Le está diciendo también a este sordo que lo va a sanar, pero ¿de dónde viene el poder? De Dios. Muy bien. El poder viene de Dios. Viene como los niños escuchan. Aunque a veces juegan, escuchan y aprenden mucho. Muy bien.
El poder viene del cielo. Y aún este sordo, que no era de Israel, que no conocía las Escrituras, podía entender que hay un Dios en el cielo y ese Dios es el que tenía el poder para sanarlo. Así que Jesús levanta los ojos al cielo y le está mostrando qué es lo que va a hacer. Y otro signo más que aparece ahí dice Jesús gimió. ¿Qué es esto? Es una expresión de dolor. Es como cuando alguien, en vez de palabras, ¿sí? Como a veces cuando sale un grito, un dolor de adentro, que lo expresa no con palabras, sino con una actitud, ¿sí? Una actitud de dolor. ¿Por qué es esto? Porque a Dios le duele la situación de los seres humanos. No era la voluntad de Dios cuando creó este mundo, que este mundo esté como está hoy. Este mundo está como está hoy porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Dijimos en Edén y a lo largo de la historia, no queremos a Dios. Queremos vivir como nosotros queremos. A Dios le duele que el mundo esté como está. ¿A Dios le duele tu situación? Claro que sí. Dios tiene misericordia. Si esa palabra es pasar tu miseria por el corazón de Dios, eso es lo que es misericordia. Dios ve a este sordo y realmente Jesús se entristece, por eso gime. Y Jesús en otros momentos también esta expresión dice, en el capítulo 6 dice, cuando vio a la multitud en el lugar desierto, sintió compasión de ella, considerándolas como ovejas que no tienen pastor. Jesús miraba a la gente y realmente se conmovía, sentía dolor por los demás. No era una simple empatía. Es que a Dios le duele nuestra situación. Dios no es indiferente a lo que cada uno de nosotros vive, a nuestros dolores, a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Dios los conoce y los siente. Y Él tiene un propósito. Él puede hacer algo en tu vida y en mi vida. Así que Jesús se toma este tiempo con este sordo y mudo y hace esto, le está diciendo lo que va a hacer, para que él entienda, para que esté calmado, para que no esté asustado y comprenda de dónde viene el poder y qué es lo que va a hacer. Y dice esta palabra, dice, levantando los ojos al cielo gimió y dijo, efata, que quiere decir, sea abierto. Ahí el Evangelio de Marcos usa una palabra que está en arameo, que es el idioma que habló Jesús, ¿sí? Y Marcos la traduce. Recordemos que Marcos, este Evangelio, está escrito mayormente para la gente que vivía en Roma, para la gente que vivía en el Imperio Romano, ¿verdad? Y mayormente en la zona de Roma, en todos esos alrededores. Entonces, traduce la palabra diciendo, Jesús le dijo, sé abierto. Dice, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y aquí Dios demuestra cuál es su poder y su autoridad. Jesús muestra que su palabra tiene poder, tiene autoridad. No hay nada que frente a la palabra de Dios pueda detener lo que Él dice. Y Él dijo que sea abierta tus oídos y tu boca. Y eso fue lo que sucedió allí. Una muestra más. El Mateo no relata específicamente los milagros con este detalle, sino que relata varios tipos de milagros. Marcos se detiene porque Dios
inspiró estas palabras y quería que nosotros viéramos cómo Dios había sanado a esta persona. Y se detiene en este milagro y en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí?, tiene poder, porque es Dios mismo. Dios, cuando Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. Ese que estaba allí sanando, que se veía como un humano común y corriente, porque era hombre, sí, tenía esa naturaleza humana, pero era Dios. Su persona era la persona de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo, hecho hombre. Y su poder se manifiesta cuando Él habla. Y el milagro se da de una manera sorprendente, porque no es la curación de un sordo, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien es hoy en día curado, ¿sí?, de la sordera y no hablaba antes? Tiene que aprender a hablar, exacto. Tiene que aprender a hablar como todos nosotros aprendimos a hablar un día. ¿Cómo? Escuchando a nuestra casa. Y al principio, cuando somos pequeños, hablamos de cómo nos sale, y es gracioso, ¿no?, ¿verdad?, escuchar a los niños hablar cuando son chiquititos, porque están aprendiendo el lenguaje, lo están aprendiendo al escuchar. Ahora, el milagro es que no solo este hombre empezó a escuchar, pero no hablaba como antes, que hablaba como salía, como le pudieran entender la gente. Hablaba perfecto, como si toda la vida hubiera hablado. No tuvo que aprender. El milagro fue tan completo, como lo hace Dios, que escuchaba y hablaba perfecto. Y Jesús les dice, versículo 36, y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Qué pasa? La mayoría de estas personas, cuando veía esto, se despertaba en ellos lo que naturalmente se despierta en cualquier ser humano. Lo que primero nos importa a los seres humanos es lo material, porque es nuestra naturaleza corrompida. Y al igual que en Israel, las multitudes buscaban a Jesús por el beneficio personal, porque los podía sanar, porque los alimentaba gratuitamente, porque hacía estos milagros y querían hacerlo rey para liberarse de Roma, pero todavía no se daban cuenta de que Jesús venía a morir y que su mayor necesidad era espiritual, no física. Esta gente tampoco entiende esto todavía de Él. Pero es interesante que esta gente es de la zona ahí de Gadara, que un tiempo antes Jesús había estado allí y había sanado a aquel hombre que estaba endemoniado. Eran dos hombres, pero en Marcos se centra en uno. Y Jesús lo sanó, y la gente de aquel lugar, cuando escuchó lo que aquellos hombres comentaban de que había pasado, que Jesús había sanado, había liberado del demonio, de los demonios, era una legión de demonios, y que esos demonios habían entrado a los cerdos y los cerdos se habían tirado por un precipicio y habían muerto, aquella gente, ¿qué hizo? Por favor, retírate de acá, no te queremos en esta zona. Y aquel endemoniado, que ahora ha sido liberado, quiere subirse a la barca y dice con Jesús, y Jesús le dice, quédate y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Así que aquella persona seguramente fue dando testimonio de lo que había sucedido, y mucha gente lo conocía, sí, este era el loco que andaba aullando en los sepulcros, el que lo encadenaban, rompía las cadenas y era un peligro, y ahora es una persona normal. Y él habla de un Jesús, de un hombre de Israel que lo sanó. Y ahora esta gente de estos alrededores escuchan que ese Jesús está aquí y tienen una nueva oportunidad. El testimonio de este hombre
causó efecto en estas personas. Y así que ahora hay multitudes de gentiles que también se acercaron a Jesús y ahí traen a este sordo y este mudo que es sanado. Pero ahora Jesús les dice, no divulguen esto. ¿Por qué? Porque Jesús quiere completar su plan. Su plan era seguir predicando la necesidad de perdón que tú y yo necesitamos, seguir sanando, pero ir hacia la cruz. Él no quería una revuelta popular y que se hiciera rey de Israel y todo alrededor y sacar a los romanos y él gobernar. Porque si eso hubiera pasado, no tendríamos salvación de nuestros pecados. Ese no era el reino de Dios prometido para el futuro. Ese era el reino que hubieran querido las personas hacer con Jesús. Y Jesús no estaba dispuesto a eso. Por eso les dice que no sigan, que no divulguen esto. No me echen más leña al fuego. Hay que esperar. Todavía no llegó el momento. Jesús sabía que el momento de la cruz aún no había llegado. Pero de aquí en adelante vemos que vuelve Israel y empiezan nuevamente los enfrentamientos, empiezan a buscarlo los religiosos, buscando oportunidad para condenarle. Y ahí sí se va a desencadenar el momento de la cruz. Ahora, estos milagros eran, como dice el relato, Jesús les decía, no lo divulguen, pero era imposible que la gente no dijera, Jesús me sanó. Aunque ni lo conozco mucho, este hombre hizo esto por mí. Y otros dirían, yo estuve ahí, vi lo que pasó, vi cómo sanó. Dice que en gran manera se maravillaban diciendo, todo lo que hace lo hace bien. Y en Mateo dice, en el versículo 31, dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquella gente que no conocía al Dios verdadero, que estaba acostumbrado a orarle a Baal, a Acera, a otros, a Afrodita, a inventos, a ídolos que el ser humano ha hecho durante la historia, los dioses de los griegos, ahora se maravilla del Dios de Israel. Alaban al Dios de Israel. Y esto es lo último que quiero mencionar, ¿no? Las obras de Jesús, lo que Jesús hacía, daba gloria a Dios. Todo lo que Jesús hizo, glorificó a Dios. Provocaba esto, que la gente, frente a este poder, alabara al Dios verdadero. Salvo aquellos que ya habían endurecido su corazón y que decían, no es por poder de Dios esto. Y lo último, para nosotros, recordemos las palabras que Jesús decía en el Sermón del Monte, que nuestras obras tienen que también ser de tal manera que los demás vean, glorifiquen a Dios por lo que ven en nosotros. Ahora, eso no es algo que nos pase tan fácilmente, ¿no? Porque hablarlo es una cosa, pero cada uno de nosotros puede ver cuántos defectos tenemos, cuántas cosas se nos escapan que no glorifican a Dios. Pero es la voluntad de Dios que nosotros nos esforcemos por glorificar a Dios, que nuestras obras, que lo que hacemos, reflejen que Dios ha creado una nueva vida en nosotros. Pero para que se refleje eso, nosotros precisamos la ayuda de Dios, necesitamos tener intimidad con Dios, comunión con Dios, para que Él trabaje en nosotros. Porque si sale lo natural que hay en mí, cuando sale lo natural que hay en mí, mucho de lo que hay en mí no les agrada a nadie, ¿no? En mi casa lo saben, que son los que más me conocen, ¿verdad? Porque naturalmente de nosotros sale pecado. Necesitamos, como dice muchos escritores, vivir a Cristo. Vivir a Cristo es que Cristo crezca en nuestra vida.
Y eso es nuestro desafío, porque de lo contrario salen cosas de nosotros que no glorifican a Dios. Que los demás pueden ver y decir, ah, tú eres cristiano y haces tal cosa. Sí, lamentablemente soy cristiano y hago cosas que digo que no debo hacer. Hago cosas de las cuales Cristo murió en la cruz para rescatarme, pero muchas veces dejo de pedir a Dios que me ayude para vivir como Él vivió y vivo como es mi naturaleza humana caída, y por eso no reflejo las obras que Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y ese es el desafío final que nos deja este pasaje también, ¿no? De Jesús obraba y la gente alababa a Dios. Y bueno, que Dios nos ayude también a que nuestra forma de vivir sea sal, sea luz, para que otros vean que es real, que Dios ha cambiado nuestra vida, que la está cambiando, que no somos lo mismo que éramos antes. Es un desafío para trabajar todos los días con el Señor en oración, en su lectura de la palabra, para que Él nos cambie. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir así.